las humanidades. Bien, este conversatorio se enmarca dentro de la Quinta Semana Nacional de las Ciencias Sociales que organiza el COMEXO, es decir, la Comisión... Consejo Mexicano de las Ciencias Sociales. Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, pues de nuevo bienvenidos. Vamos a comenzar. Primero nos va a hablar un poquito acerca de la migración en Teotihuacán el doctor Gilberto Pérez Roldán. Él es profesor de arqueología de nuestra facultad. Pues adelante, doctor Gilberto. Bueno, ¿así me escuchan? Bueno, pues yo voy a hablar sobre la migración en Teotihuacán para el público en general que no conozca, pero debería de conocer. El Teotihuacán pues ha sido uno de los sitios arqueológicos más importantes en el territorio mexicano. Primero es una ciudad arquitectónica muy bien planeada y trazada. Para los que ya han visitado este sitio, uno pensaría que el sitio es la pirámide del Sol, la Luna, lo que llaman el templo de la serpiente emplumada y esa calzada. En realidad, la ciudad de Teotihuacán, la antigua ciudad de Teotihuacán, está debajo de los pueblos de 7 comunidades urbanas o semiurbanas actualmente. Cuando a mí me invitan a hablar sobre este tema, yo dije, bueno, pues voy a hablarles de mis experiencias en el caso de Teotihuacán. Y en esas experiencias y en esas lecturas académicas, pues trato de resumir en este punto. La ciudad de Teotihuacán, pues es una ciudad de migrantes. Es una ciudad antigua que florece en el siglo 100 a.C. y tiene una decadencia o una caída en el siglo 100 después de Cristo. Esta ciudad como tal se funda en el año 300 antes de Cristo como pequeños asentamientos o villas donde un cacique es el que organiza el caso de la agricultura. Entonces, Teotihuacán, si lo vemos desde el punto de vista de su fundación, pues son gente que trabaja la agricultura. Pero hay un fenómeno, fíjense, que el fenómeno de migración, en el caso de Teotihuacán, se da por la erupción de un volcán, el volcán Popocatépetl. Esto ocurre alrededor del 100 a.C. aproximadamente. El volcán Popocatépetl tiene varias pequeñas erupciones, pero ocurre una muy fuerte. Y esto hace que las comunidades, grupos humanos que se asentaban alrededor del Popocatépetl, en la parte sur de la Cuenca de México, pues se vean afectados. Y eso... estas emisiones no llegan al norte de la Cuenca de México y el poblado, esta pequeña villa de Teotihuacán, hace que la gente del sur, de los valles, voy a hablar de los actuales estados, aunque sabemos que geográficamente no se llamaban así, para que lo ubiquemos, Valle Puebla, Tlaxcala, Morelos, todos los sitios de la Cuenca de México, de la actual Ciudad de México, donde los municipios son Tlalpan, por ejemplo, uno de ellos, Xochimilco y demás. Todos esos poblados se van y hacen de esa villa una villa de migrantes. Eso es interesante.
yo ahí considero que es la primera migración fuerte que tiene Teotihuacán. Y resulta ser que ese lado de la Cuenca de México fortalece a la agricultura, y esa agricultura se vuelve intensiva. Al tener una mayor intensidad en su agricultura, lo que vamos a ver es que la agricultura y los grupos humanos muy bien alimentados empiezan a organizarse mejor, y entre esa organización tienen la idea de una buena planeación. Entonces se reúnen varios caciques, y es entonces que se considera el inicio de lo que conocemos como un estado, una ciudad-estado. Esto sucede por ahí del 100, aproximadamente entre los 50 antes de Cristo a los 100 después de Cristo, más o menos, no lo tenemos muy bien claro, pero esa migración lo que hace es fortalecer rutas de comercio. Una de las rutas de comercio es una piedra que es de color negro y que se llama obsidiana verde. Y ellos tienen ese control de esa obsidiana verde. Por lo tanto, esto hace que otros migrantes de otras regiones alrededor de Teotihuacán pues sean invitados a fortalecer algo que ustedes saben, para la agricultura, para una agricultura que está basada en el maíz, el chile, en la calabaza y el tomate, entre otras cosas, pues se requiere más manos de fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, en esa idea de la relación, pues se empieza a hacer una propaganda de, así como dicen los anuncios, vengan a Teotihuacán, ¿no? Vengan a comprar un lote en Teotihuacán. Entonces, realmente esto hace que Teotihuacán empiece a crecer como ciudad, ¿sí? Pero algo interesante es que se fortalecen las alianzas entre ciudades que tienen el mismo estatus entre Teotihuacán. Y fíjense la ruta, que es la siguiente. Las ciudades fortalecidas son también llamadas, que van a dar paso a la segunda gran migración. Tlalancaleta es un sitio arqueológico en el estado de Puebla. Monte Albán, muy cercano a la ciudad actual de Oaxaca. Caminalcuyú y Tikal, que están en Guatemala. Caminalcuyú está muy cercana a la costa de Guatemala, y Tikal pues está tierra adentro, más cercano hacia Belice, para que lo ubiquemos. Y uno de los sitios fue Tonalá. Estas relaciones hacen una ruta, y esa ruta, empezamos aquí a ver la migración del sur al norte. Esa ruta se abre en el sentido de que la gente del sur empieza a ir y a subir por esta ruta. Guatemala, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Teotihuacán. Entonces, una ruta que fortalece, y entonces jala a todos estos migrantes. Hay una oleada de migrantes en Teotihuacán, y esta es una de las más importantes, porque Teotihuacán, por un lado, Teotihuacán abre la ruta del norte al sur por un bien que es la piedra verde. Las piedras verdes fortalecen mucho esa ruta, pero Teotihuacán da a sus migrantes la idea de irse a Teotihuacán, es fortalecer algo que muchos de ustedes tienen y lo observamos, que es la vestimenta. Se pone de moda en ese sentido el hecho de los recursos que tiene la vestimenta. La captación de los ajuares de vestimenta son muy importantes, y resulta ser que entre los migrantes, todo lo que llevan los migrantes a Teotihuacán, se suma la tecnología.
Teotihuacán entonces empieza a tener un enorme florecimiento en su tecnología y conocimientos, y empieza a captar más gente del área maya que de otras regiones. Y entonces Teotihuacán se empieza a hacer una hibridación maya, oaxaqueña, y bueno, eso ocurre por ahí del 300 al 400, y la tercera gran migración ocurre por ahí del 400, 500, y esta tercera gran migración es mucha gente al ver que Teotihuacán se vuelve una ciudad cosmopolita, muchas ciudades que alrededor van floreciendo, una de ellas, bueno, regiones, vamos a hablar de regiones, la costa del Golfo, todo lo que es Veracruz, Tabasco, la región huasteca, empiezan a migrar a Teotihuacán. Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas y nuevamente el área maya. Entonces, había una tendencia de ser mayistas, después se vuelve a contraer esa tendencia por todas estas migraciones y se vuelve más cosmopolita que nunca. Y entonces alcanza su máximo esplendor. Llegaron a tener más de 150,000 habitantes, y estos 150,000 habitantes pues van a crear necesidades, ¿no? Y entre una de sus necesidades es la alimentación. El problema que ya empezó a tener Teotihuacán es que digamos, las zonas agrícolas cercanas ya no eran suficientes para mantener a toda esta población. Entonces ocurre una cuarta migración del 500 al 600 después de Cristo, y en esta cuarta migración vienen los grupos del norte. Estos grupos del norte vamos a ubicarlos Zacatecas, San Luis Potosí, y regiones mucho más hacia allá, Chihuahua, por ejemplo, y mucho más hacia allá el suroeste de Estados Unidos, por ejemplo, y esas migraciones se empiezan a dar porque Teotihuacán empieza a competir con la... recuerden, el área maya, lo que le da a Teotihuacán es la piedra verde, pero ahora Teotihuacán ya no quiere depender del área maya, en la piedra verde, y entonces lo que hacen es, se suben hacia la región del norte para controlar la piedra verde, pero tratan de bajar estos grupos migrantes. Y eso da que Teotihuacán entonces empieza a tener como un problema con los migrantes. Resulta ser que la zona periférica de Teotihuacán ya no hay planificación, ya empiezan a crecer de manera, como les diré, ya no tienen un control, y eso hace que la última etapa de Teotihuacán se restrinja a los migrantes. Ya no queremos más migrantes. Y entonces esto hace que para el 600 se prohíba a los migrantes, y mucha de la gente quiere ir a Teotihuacán, pero como ya no los dejan llegar, surgen pueblos que se empiezan a hacer ciudades-estado, y estos son Tula, Xochicalco, Cholula, Cacaxtla, Tenantongo, Monte Albán. El mismo Monte Albán empieza a fortalecerse. Y entonces esto se hace el complejo que le llamamos pinza de cangrejo. Ustedes han visto cómo son las pinzas de cangrejo. Estas se van cerrando, y lo que van a hacer es una especie de burbuja y una especie de aislamiento. Esta es una de las hipótesis como más probables de que Teotihuacán tuviera pues su decadencia. Entonces, una de las conclusiones es: Teotihuacán surge, su enorme fortaleza fueron los migrantes, y la otra, su decaimiento, fue la no aceptación de la migración en la última etapa. Gracias. Muchas gracias. Doctor Gilberto, no sé si alguno de los presentes del podium quisiera hacer alguna pregunta, comentario. Adelante, sí, doctora Vina. Sí, gracias. Buenos días a todos. Mi pregunta sería, ¿cuál sería, doctor, la causa de la migración hacia Teotihuacán? Gracias.
Mira, yo creo que una de las cosas que atrajo a las comunidades fue la organización interna de Teotihuacán. Por un lado, el hecho de que Teotihuacán internamente le diera más soporte al trabajo de la manufactura, la vestimenta. Aquí la vestimenta es muy importante en Teotihuacán. Aquí las representaciones de vestimenta, el algodón, el trabajo del algodón es muy importante. Entonces Teotihuacán le dio mucho cobijo a los artesanos. Y entonces es la invitación de, vente a Teotihuacán, eres artesano y dejas de ser agricultor. Porque dentro de su organización tenían otro sistema, que era el acaparar bienes agrícolas para alimentar a estos artesanos, ¿no? Entonces, la artesanía en Teotihuacán muchas veces se piensa que es la obsidiana, que es el sistema militar. Somos un grupo de investigadores, entre ellos la doctora Linda Manzanilla, quien sostiene esta idea de que Teotihuacán, una de sus fortalezas fue invitar a los migrantes a ser, convertirse de agricultores a artesanos de medio tiempo o tiempo completo. Y estas artesanías, estos trajes, pues eran, digamos, intercambiados hacia afuera de Teotihuacán. El sistema les resultó, y otra de las cosas atrayentes en Teotihuacán fue precisamente que ahí llegaban muchos bienes de lujo de tierras lejanas, ¿no? Entonces eso lo que hizo que Teotihuacán fuera creciendo y creciendo. También yo pienso que las relaciones de parentesco entre gente de la élite de Teotihuacán, como Monte Albán, como Tikal en particular, pues hizo también el fortalecer que esas regiones dijeran, pues vámonos migrando hacia esta ciudad cosmopolita, ¿no? Era una ciudad con una enorme diversidad. De hecho, aquí traigo una propuesta muy reciente sobre el idioma general que se hablaba en Teotihuacán. El idioma, como en todas las ciudades, debe haber un idioma predominante. Aquí la propuesta es que es el protonáhuatl, uno de los idiomas que se hablaba como manera general, pero que al interior había como otros idiomas, como en el barrio de los oaxaqueños, el proto-mixteco, zapoteco, el otomangue, el totonaca, las personas que vienen de la región de la costa del Golfo, por ejemplo, el proto-purépecha, las regiones de Michoacán. Entonces, había una enorme diversidad de conocimientos, y eso es lo padre de las migraciones cuando se reúnen en una sola ciudad, ¿no? El conocimiento, la tecnología y la riqueza del idioma. Y bueno, no se olvidemos de los mayas que ahí estaban, ¿no? Entonces, Teotihuacán ha sido y será una enorme complejidad porque no hay escritura. Déjenme decirle que lo que sí hay es la iconografía, pero no hay una escritura, y los lugares donde están los mayas se han encontrado pequeños fragmentos de escritura. Déjenme decirles que eso también es uno de los datos interesantes. Pero resulta ser que hay un conflicto con la región maya en esa competencia de las piedras verdes. Y entonces llega un momento en que el propio Estado dice, quitemos toda aquella iconografía, todo este tipo de escritura maya, y la deshicieron. Uno de los proyectos actuales, yo los invito a ver, se llama Proyecto de las Columnas, que es un sitio, es un complejo arquitectónico casi enfrente de la Pirámide del Sol, y ahí están representados en la pintura y la escritura los mayas. Pero deshicieron esos murales, los deshicieron, que los arqueólogos que están trabajando están rescatando fragmentitos de esas pinturas murales y las empiezan a armar, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas interesantes. Muchas gracias, doctor Gilberto, por esta presentación.
Y bueno, más adelante vamos a hablar sobre la importancia del lenguaje en la migración con la ponencia del doctor Marco. Ahora vamos a Pasamento de Peter Singer. Adelante, doctora Andrea. Muchas gracias, doctora Elizabeth, por la organización, y muchas gracias a todas y todos por estar aquí. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Gracias. En 1972, el filósofo australiano Peter Singer publica un artículo que se ha vuelto muy famoso e influyente. Aquí tienen en la parte de abajo el título original y se ha traducido al español con el título Hambre, Riqueza y Moralidad. En ese artículo Singer habla de un problema que evidentemente era muy actual y muy urgente en su época y que desafortunadamente pues no ha dejado de serlo hoy en día. El artículo empieza hablando de una crisis específica que estaba ocurriendo en este año. Había una gran cantidad de refugiados en la región de Bengala. Por diferentes motivos se había generado esta crisis y literalmente la población en cuestión estaba muriendo de hambre. Por supuesto, es nada más un ejemplo, y es un ejemplo de situaciones que generalmente se describen como situaciones de pobreza extrema y que muchas veces están vinculadas con el fenómeno de la migración, que por supuesto es complejo y tiene muchas causas, pero evidentemente la pobreza es una de ellas en muchos casos. La pregunta de Singer ante este problema es: ¿qué responsabilidad moral tengo? ¿Qué debería de hacer? La conclusión a la que llega Singer en este artículo es que es moralmente necesaria una modificación del modo de vida de los habitantes de los países ricos y también de nuestro esquema conceptual moral, dice Singer. Hay algo en nuestro esquema de conceptos con respecto a la moral que debe ser modificado. Vamos a ver cuál es el argumento de Singer. La siguiente, por favor. Voy a leer una cita de ese mismo artículo. Dice Singer: si tenemos capacidad para evitar que ocurra algo muy malo, sin sacrificar por ello nada moralmente significativo, moralmente debemos hacerlo. Este es un principio general. Vamos a hablar de este principio un poco más en lo que sigue. Después de enunciar ese principio, Singer ofrece un ejemplo, una analogía que sin duda es uno de los puntos más discutidos de este artículo. Dice Singer: si camino junto a un estanque poco profundo y observo que un niño se está ahogando, debo meterme dentro y sacar al niño, lo cual provocará que mi ropa se llene de barro. ¿Cuál es la idea atrás de este ejemplo? Evidentemente hay un pequeño costo, en algún sentido, en ayudar al niño, pero ese costo, por ejemplo el hecho de que tu ropa se llene de barro, no es moralmente significativo y seguramente no lo es ante la posibilidad de que el niño se ahogue. Tu responsabilidad moral es ayudar al niño, y se supone que este ejemplo, esa analogía, ayude a defender el principio más general. O sea que, de nuevo, si no sacrificas nada moralmente significativo y puedes evitar algo muy malo,
debes intervenir. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el argumento de Singer, entonces? Podemos identificar dos premisas. La primera premisa del argumento es justamente el principio que acabamos de enunciar. Si podemos evitar algo muy malo sin sacrificar nada moralmente significativo, moralmente debemos hacerlo. La segunda premisa afirma que donando dinero en favor de las víctimas de situaciones de pobreza extrema, yo sí evito algo muy malo sin sacrificar nada moralmente significativo. Un ejemplo en el artículo: si renuncias a comprar un par de zapatos nuevos y te quedas con los anteriores, y esa cantidad que ibas a destinar a los zapatos la donas para ayudar a víctimas de pobreza extrema, no estás sacrificando nada moralmente significativo y estás evitando algo muy malo. Esta es la idea de Singer. Conclusión: moralmente debo donar dinero en favor de las víctimas de situaciones de pobreza extrema. Un comentario antes de avanzar. No creo que esta idea sea nueva para nadie, ¿sí? Seguramente es un tema e incluso una idea que bien conocemos, ¿verdad? Está presente incluso en muchas tradiciones religiosas, culturales, filosóficas. Está presente en la tradición cristiana y en otras tradiciones. A pesar de esto, les invito a considerar el argumento de Singer. Quiero decir, no es suficiente decir esto es muy obvio o esto es absurdo. Si es absurdo, debe haber alguna falla en ese argumento. Y si es obvio, quizás entonces sí se requiera una modificación de nuestra conducta, de nuestro esquema moral. La siguiente, por favor. Por supuesto, lo que está diciendo Singer realmente no es obvio. Al contrario, se han identificado varios posibles problemas y varias objeciones. El artículo de Singer, a pesar de haber sido publicado hace 50 años, en algún sentido sigue siendo actual. Ha generado una enorme cantidad de literatura, no solo de críticos, también defensores de la idea de Singer. Un primer problema: hay millones de personas que están en mi posición y no donan. ¿Por qué debería yo donar más que ellos? Dice Singer, el hecho de que haya millones de personas en tu misma posición no atenúa tu responsabilidad moral. No lo haría en el caso del niño. Aquí de nuevo Singer aplica su analogía. Si hubiera millones de personas no haciendo nada, aún así deberías sacar al niño del estanque. Aunque por supuesto ellos también deberían hacerlo. Esto es evidente. O sea, cada uno de ellos tiene esa responsabilidad. Si están pensando, bueno, pero si nos metemos todos al estanque va a ser un desastre, esta es una buena observación. De hecho, no voy a entrar en esto, pero lo podemos retomar en la discusión. Segundo problema: es demasiado demandante, ¿sí? Ese argumento implicaría que entonces debo donar hasta que yo llegue a estar en una situación de pobreza parecida a la de los refugiados que quiero ayudar. Singer responde de dos maneras. Primero, el hecho de que sea demasiado demandante no parece implicar directamente que sea incorrecto. O sea, puede ser muy demandante, quizás demasiado para nuestras capacidades de soportación, pero correcto. Y de todas formas, dice Singer, hay límites.
hay límites en lo que yo debo donar. Por ejemplo, si llego a un punto que podemos describir, dice Singer, como un punto de utilidad marginal, donde donar más causa un daño mayor a las personas que dependen de mí y a mí mismo, entonces evidentemente no tengo la obligación de seguir donando. La idea de Singer es que de todas formas ese punto esté muy lejos de la cantidad de dinero que actualmente donamos. Finalmente, una tercera objeción muy común: donar no es una estrategia eficaz. Por ejemplo, podríamos promover como estrategias más eficaces cambios políticos en los países en cuestión. También existe la enorme cuestión del control demográfico. Una preocupación muy común es: si sigo donando, simplemente estamos posponiendo el problema, ya que en esas regiones seguirá habiendo una explosión demográfica y entonces la siguiente generación enfrentará, por ejemplo, una nueva hambruna. Singer reconoce que pueden existir otras posibilidades de acción, que sin embargo no son menos demandantes. Por ejemplo, la participación política o el apoyo a organizaciones que promueven el control demográfico igual requieren participación individual por parte de los habitantes de los países ricos. Singer reconoce que donar podría no ser la mejor estrategia, pero eso, dice él, no afecta su argumento. Creo que es la última. No lo es. Bueno, voy a ser muy rápido porque ya se acabó mi tiempo. Hay varias consecuencias filosóficas en lo que dice Singer. Las voy a mencionar muy rápido. Primero, Singer dice: nuestros deberes no son solo deberes negativos, cosas que no debemos hacer, por ejemplo, no matar o no robar. También está incluido en nuestro deber moral cumplir algunas acciones en lugar de no cumplirlas, ¿sí? Actuar en lugar de no actuar. Una segunda consecuencia, como ya mencionaba antes, es que un esquema moral comúnmente aceptado, donde no donamos o no donamos, según Singer, lo suficiente, es realmente incorrecto. Y finalmente termina el artículo Singer observando que, con respecto a esa cuestión, la filosofía sí se puede vincular con el interés público y realmente es responsabilidad de los filósofos hablar sobre estas cuestiones, que no tocan solo a la filosofía. Por ejemplo, hay cuestiones de economía que son importantes con respecto al tema, pero sí les toca a los filósofos, en colaboración con otras ramas y disciplinas, hablar de problemas como estos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Andrea por su presentación sobre este argumento de Peter Singer. Y yo nada más quería recordar una anécdota que Peter Singer vino a México, a la Iberoamericana, y precisamente todos querían que hablara sobre cuestiones teóricas de ética, pero lo que fue a hacer fue a pedir dinero, ¿no? Así tal cual. Dijo: bueno, hay una cuenta, miren, estamos recaudando dinero para personas de bajos recursos y pues ahora sí que... Entonces, esa fue la intervención. Yo no vine a pedir dinero. y todos se quedaron, muy... sí, todos se quedaron muy sorprendidos de la intervención de Peter Singer. No sé si algún ponente quiere decir algo, hacer alguna pregunta. Bueno, creo que sí es un tema bastante... sí, muy polémico para pensar exactamente, y también pensar cuál es la relación entre este tema de la pobreza, qué tanta responsabilidad tenemos individualmente, no solamente colectivamente, sino individualmente frente a la pobreza, ya que la pobreza pudiera pensarse que es uno de los causantes de la migración, la necesidad, esto lo escuchamos día con día, que muchas personas tienen que migrar para buscar mejores oportunidades de vida,
y bueno, me parece que sí es bastante, pues, que se puede discutir, es para pensar. No sé si alguien más de los que están aquí presentes quiere comentar algo, porque creo que la ponencia de la intervención del doctor Aviña precisamente va a ser sobre mitos y realidades, sobre la migración en Latinoamérica y el mundo. Entonces creo que también esto nos va a dar lugar para pensar qué tanto, ¿no? Qué tanto es cierto si la pobreza es un motivo para migrar o no. Bien. Adelante, doctor. Bueno, con permiso voy a parar para poder ver con mayor claridad la pantalla, ¿verdad? Bueno, mi título es Ideología y Migración, Latinoamérica, Estados Unidos. En realidad es un ejemplo particular acerca de una serie de fenómenos mundiales, donde esto es como el pretexto para poder entender toda la migración en todo el mundo, ¿no? Y bueno, el concepto de ideología, con eso quisiera empezar. Ideología es el reflejo invertido de la realidad. Esa es una definición clásica de Carlos Marx, que a partir de su obra es retomada pues, prácticamente por todos los demás autores. Recientemente, ahora uno de los libros más vendidos es un libro que se llama Ideología y Capitalismo en el siglo XXI, de Thomas Piketty. Y bueno, el concepto de ideología, a pesar de tener ya más de un siglo, sigue vivo y sigue vigente, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de la ideología? La ideología es el arte de la manipulación de las ideas a partir de los estados y los gobiernos. ¿Cómo es que manipulan las ideas los gobiernos y los estados? Es la misma realidad, solo que puesta al revés, ¿no? Por ejemplo, la sabiduría está en manos del agrónomo y no está en manos del campesino, ¿no? El campesino es ignorante, el agrónomo es el sabio de la tierra. Esa es una cuestión invertida. Entonces, bajo esa premisa, los gobiernos y los grupos de poder manipulan la realidad presentando medias verdades o todo lo contrario de la verdad. Y veremos cómo en el caso de la migración, y más específicamente en la relación Latinoamérica-Estados Unidos, sucede esto a través de 5 ideas básicas o principales, ¿no? ¿Al que sigue, por favor? Entonces, la primera mentira, o más bien manipulación ideológica, ¿verdad? La migración es producto de las condiciones de desigualdad, violencia y explotación en los países de origen. Lo que realmente está sucediendo, o algo más aproximado a la realidad, es que la migración es producto de un mercado global, es fuerza de trabajo que se mueve en busca de un mejor pago a su trabajo, se somete a condiciones de explotación económica y laboral, racismo y exclusión social. Una parte importante de la migración es legal, está un poco más libre de explotación y condiciones de racismo, ¿verdad? Entonces, no es que tengamos unas condiciones terribles en unos países y tengan que ir hacia unas condiciones ideales, que eso nos lleva al punto 2 del famoso sueño americano, sino que en realidad estamos frente a un mercado global en donde la fuerza de trabajo se puede mover a lo largo de las fronteras, y eso es lo que está sucediendo en realidad, ¿no? Entonces, segunda mentira, los migrantes van en busca del sueño americano. Este sueño americano en Estados Unidos es que no hay desigualdad, no hay violencia, no hay explotación, y bueno, pues no es verdad, ¿no? En Estados Unidos es el país con mayor desigualdad en el mundo, así es de real la situación. Es decir, tenemos gente tremendamente rica y gente tremendamente pobre. Es una desigualdad terrible. Allí conviven en el mismo barrio los más ricos y los más pobres, las personas que pagan una renta mensual de $15,000 junto a los que pagan una renta de $300,000. Viven en el mismo barrio, en las mismas calles. Yo tuve la oportunidad de estar ahí. Los antropólogos hacemos trabajo de campo, los antropólogos obtenemos información de primera mano. Entonces yo estuve en el downtown de San Diego, y en esa zona central de San Diego, ahí mismo vive la gente sin techo,
la gente que vive en las peores condiciones, en las calles donde están los edificios de $300,000 el pago mensual de los departamentos. Número 2, tremenda entre los barrios, está el barrio de blancos, están los barrios de negros y mexicanos, ¿no? A mí como antropólogo también, de parte de la investigación, se me ocurrió meterme en un barrio blanco y pues ya solo con la manera en que te miran, la manera en que tú te lo dicen directamente con el puro rostro, ¿no? ¿Y tú qué haces aquí? ¿No? O sea, fuera de aquí. Número 3, Estados Unidos es víctima de las pandillas y del crimen organizado de México y Centroamérica. Verdad número 1, las pandillas altamente violentas de Centroamérica, como la MS-3 y la M-18, fueron importadas de los Estados Unidos. O sea, tuvieron su origen en los Estados Unidos. Totalmente al revés de lo que nos dicen, ¿verdad? Igual los fundadores del crimen organizado transnacional, el COT, ¿verdad? El COT de los mexicanos, el cartel de Sinaloa, el cartel de Golfo, ¿no? Etcétera, entre todas sus variaciones, aprendieron y conocieron el negocio viviendo en Estados Unidos. El COT se compone de socios y trabajadores con ambas nacionalidades, residentes en ambos lados de la frontera. Entonces, más que un crimen transnacional, es un crimen internacional en donde conviven y hacen negocio juntos, tanto los norteamericanos como los mexicanos. Recientemente el Chapo acaba de declarar que los verdaderos propietarios del negocio del narcotráfico son los políticos mexicanos y los políticos norteamericanos, que esos son los que hay que detener para si se quiere tener un real impacto en la economía de las drogas, ¿verdad? Mentira número 4, las asociaciones internacionales de ayuda a los migrantes ayudan a los migrantes, principalmente la Iglesia Católica y las sociedades civiles, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con lo que nos planteaba Andrea acerca del principio moral de ayuda a los más necesitados, ¿verdad? Estas asociaciones ayudan a que el flujo de migrantes se desborde, sea masivo y exagerado. No ayudan directamente a los migrantes, sino que ayudan a que las leyes del mercado sigan vigentes y sigan fluyendo en cantidades masivas, tremendas, de migrantes hacia Estados Unidos. No impulsan con dinero y apoyo de todo tipo representantes por legalización de la migración. Los pocos que lo hacen no tienen el apoyo de sus propios partidos. O sea, tenemos por ejemplo ahí a representantes del Partido Demócrata que están abogando por una migración legal de los migrantes, pero no tienen el apoyo de sus propios migrantes, ¿verdad? Casia Cortés, esta migrante de origen hispano, ¿verdad? Es uno de los ejemplos. Ha hecho mucho por intentar avanzar en este sentido, pero su propio partido no le ayuda. De los republicanos, pues ni hablemos, ¿verdad? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? En realidad es un mercado que fluye a lo largo de estas dos fronteras, y esta línea nacional que marca la diferencia entre México y Estados Unidos es lo que está aportando un tremendo valor al intercambio comercial. O sea, sin esa línea el flujo de mercado no cambiaría drásticamente, de tal manera que las mercancías y la fuerza de trabajo producida en México no tuviera un valor tan alto del otro lado de la frontera. Entonces, esa frontera lo que está haciendo es aumentar más de 30 veces el valor de las mercancías y de la fuerza de trabajo. Y eso es lo que está impulsando en realidad esta migración. La migración ilegal afecta a la economía y el bienestar de los Estados Unidos y de los poderosos del mundo. Es una falla en el sistema. Eso se nos vende, ¿no? Esa es la ideología. En realidad es todo lo contrario. Los Estados Unidos y las grandes empresas transnacionales que explotan grandes mayorías del mundo, o sea, estamos hablando de este famoso 10%, el 10% que tiene la riqueza equivalente al 90% de la población mundial, son los principales beneficiarios tanto del mercado ilegal de personas como de la política de prohibición de las drogas.
lejos de ser una falla, es un perfeccionamiento en el sistema. La que sigue, por favor. Esta lámina se las comparto para que nos demos cuenta de que esa línea entre Estados Unidos y México es totalmente una manipulación política, económica, del mercado capitalista, porque como podemos ver, más del 30% de la población en todos los estados fronterizos de Estados Unidos pues son población hispánica o latina. De esa población hispano o latina, el 65% son mexicanos o de origen mexicano. Pues en realidad la población del sur de Estados Unidos, en gran mayoría, son mexicanos o de origen mexicano. Entonces esa línea no corresponde con la realidad étnica, política, económica y cultural entre mexicanos y Estados Unidos, ¿no? Como dicen los Tigres del Norte, la línea nos atravesó, o sea, la línea llegó después que nosotros ya estábamos ahí. Ahí podemos ver con los colores cómo en la medida en que se va avanzando hacia el norte, pues la cantidad de latinos disminuye, ¿no? La que sigue, por favor. Este es otro dato interesantísimo para darnos cuenta de la realidad ideológica que les estoy comentando, ¿verdad? En Tijuana, México, hay alrededor de 5,000 personas sin techo, ¿no? Indigentes. Producto de esta investigación que realizamos en la frontera México-Estados Unidos, nosotros planteamos el concepto o la categoría de desposeídos. Son personas que no han sido desposeídos económicamente, desposeídos políticamente, incluso de su identidad, no tienen papeles, ni siquiera papeles mexicanos o papeles nacionales, han sido desposeídos incluso de su voluntad personal, porque las drogas duras controlan totalmente su fisiología, su personalidad, o sea, no son dueños ni siquiera de su cuerpo. Y esos en Tijuana son alrededor de 5,000 personas. En la ciudad de San Diego son 7,619 personas. Solo en California, ¿no? En todo el estado de California, desposeídas hay 151,278 personas. Entonces, aquí vemos cómo no es el sueño americano, cómo es un país terriblemente desigual, cómo sus gobiernos no le invierten prácticamente nada bajo la ideología del free will, de la libertad individual y de la capacidad de cada uno de nosotros por pensar de manera autónoma. Quien está en estas condiciones es responsabilidad personal, individual, se lo buscó, no sé, cuando uno habla con ellos, porque también los antropólogos hacemos entrevistas directas, hablamos con las personas, nos encontramos que las verdaderas causas de su situación de desposesión e indigencia son fundamentalmente médicas, familiares o de salud mental, ¿no? O sea, no es una cuestión simplemente de dejar de trabajar o de dejar de no querer pertenecer a la sociedad. La que sigue, por favor. Y bueno, para terminar, si hay alguna pregunta o alguna ganas de informarse más, está este artículo que ahí con mucho gusto les comparto la línea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aviña, por esta presentación de mitos y realidades sobre la migración. ¿Alguno de los ponentes quisiera hacer alguna pregunta o abrir la discusión? Todavía nos quedan unos minutos más. Tenemos aproximadamente 7 minutos. También del público, pueden preguntar. En general, Estados Unidos es un país de migrantes, ¿no? Desde su formación, ¿no? ¿Qué tipo, cuál es la población que tiene de origen de Estados Unidos? Mexicana, irlandesa, creo que es.
Bueno, primeramente la mayor población al siglo XXI, vamos a decir, de origen poblacional, son alemanes, después anglosajones, después afrodescendientes, después orientales y latino-hispanos, ¿no? El porcentaje de hispanos y latinos cada vez es mayor, y bueno, estamos cobrando conciencia de que el voto, por ejemplo, mexicano, ya hoy en día en estados como California, Nuevo México y próximamente en Texas, va a depender totalmente de las personas mexicanas o de origen mexicano. Entonces, pues mayoritariamente son alemanes, anglosajones y afrodescendientes. Una segunda pregunta. En términos de racismo, los propios mexicanos que han sido migrantes son los más racistas contra los mexicanos que quieren llegar allá. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, pues sí hay un porcentaje importante de que está en esta situación, pero aquí yo creo que más que pensar en términos de cantidades tenemos que pensar cuáles son las razones de que suceda esto, ¿verdad? Y básicamente yo creo que es la idea de las personas que hicieron un gran esfuerzo para pasar del mercado ilegal al mercado legal y temen que todo ese esfuerzo sea obstruido o opacado por los migrantes que constantemente están llegando, ¿verdad? Entonces, yo creo que la justificación ahí o la causa humana de esa rechazo de los migrantes hacia los propios migrantes es la gran dificultad, el gran esfuerzo que han tenido que hacer por legalizarse y por conseguir papeles naturalizados. Es una relación de costo económico más que de costo político. Pues digamos, en términos de la representación política se expresa como un voto, ¿verdad? Pero detrás de todo eso hay una vida, hay mucho sufrimiento, hay un gran esfuerzo. La gran mayoría de los migrantes, aún los legalizados, con un solo trabajo no les alcanza vivir en Estados Unidos. La vida en Estados Unidos es terriblemente cara, ¿no? Las rentas más baratas ahorita están alrededor de $1,000 al mes, o sea, estamos hablando son como, pues sí, 20,000 pesos, 20,000 pesos, ¿no? Lo más barato es sí. Habitaciones para una persona. Entonces, bueno, es una cosa tremenda. Tienen que trabajar más, tener más de un trabajo, ¿verdad? Tienen que violar la ley también de ordenamiento territorial, porque allá sí está muy, muy establecido las casas, habitación para 3 personas, para más, digamos, 6 personas y hasta 8 personas, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los migrantes viven en casas de 3 personas, viven 6 personas, 8 personas. Y solamente así logran mantener un techo, ¿no? Entonces, detrás de un voto político, pues hay una gran cantidad de factores, pero sobre todo la injusticia, el abuso, el racismo, el clasismo. La cuestión está, y yo creo que aquí es lo más interesante, que no es una falla en el sistema, es un perfeccionamiento del sistema de explotación capitalista, ¿no? Ideológicamente nos lo venden como una falla que hay que corregir, y entonces los gobiernos están invirtiendo, las iglesias invierten para corregir el error. No, en realidad es que el error se trata de que permanezca tal cual, porque incluso que se profundice y ahonde, ¿no? Porque el salario mínimo en México, pues estamos hablando de 5,200 pesos al mes aproximadamente, en promedio, ya con las últimas alzas del gobierno de AMLO, ¿verdad? 5,200 pesos mensuales.
Allá 5,200 pesos es prácticamente mínimo, ¿verdad? Si nos damos cuenta que la hora son $8, o sea, son 160 pesos la hora. Entonces, si multiplicamos 160 por 8, que sería una jornada laboral de un día, y eso por un mes, estamos hablando de 30 veces más. O sea, una persona que migra a Estados Unidos gana 30 veces más como salario de lo que ganaría en México, ¿sí? Esa economía, esa diferencia tan tremenda de 30 veces es la economía legal, cuantificable, compartida en los libros bancarios, digamos, todo lo que se conoce de manera legal. La economía negra, la economía ilegal, la economía del crimen organizado, transnacional, es tremendamente fuerte. Entonces, la diferencia entre las economías mexicanas y de Estados Unidos no es de 30 veces, es alrededor de 50, 60, 80 veces. Entonces, mientras que exista esa gran diferencia, las personas van a ir a vender su fuerza de trabajo a Estados Unidos. Y lejos de que los gobiernos y los poderosos, lejos de impedir eso, lo que hacen es aumentarla y desbordarla, ¿no? O sea, sabemos perfectamente bien que, por ejemplo, detrás de estas caravanas internacionales, pues quien está detrás pues es George Soros y todo su emporio de gran riqueza, ¿sí? Porque les conviene que la cantidad de trabajadores en busca de trabajo, es decir, la demanda de trabajo de Estados Unidos sea desbordante, sea terrible, sea tremenda, porque solo así mantienen estas 60, 70, 80 veces de diferencia con respecto a las economías de Latinoamérica, por lo menos, ¿no? Bien, sí, gracias, doctora Viña. Y nada más, yo quería hacer un comentario sobre la primera mentira, ¿no? Bueno, quizás no sea tanta mentira o tan falsa esta mentira de la migración es producto de las condiciones de desigualdad, violencia y explotación. Quizá no solo, ¿no? Sino que principalmente es producto del mercado global y que posteriormente los países de origen pues también de alguna manera soportan, o los gobiernos de los países de origen soportan este mercado global, ¿no? Hay una especie de contubernio allí entre todos los gobiernos locales con el mercado global, ¿no? Bueno, eso también es muy probable que... Sí, claro, digamos aquí tal vez yo quise hacer una equivalencia entre ideología y mentira, ¿no? Sí. Manipulación ideológica. En este sentido, como les comentaba, es una media verdad, ¿no? O sea, no es totalmente verdadero ni totalmente falso. Ahí nada más para terminar, es muy representativo cómo Bukele, el presidente de El Salvador actual, de ser el país con mayor violencia en el mundo, cuando él obtuvo la presidencia en 2015-2016, ahorita es el país con mayor seguridad en el mundo, o uno de los primeros países con mayor seguridad en el mundo. Eso le ha llevado a postularse, a reelegirse como presidente, y resulta que, afirmando esto que estamos aquí planteando, los primeros en negarle esa posibilidad de reelección pues es el gobierno de Estados Unidos, y tiene una gran campaña en contra de él, ¿verdad? Y una serie de gobiernos latinoamericanos que, como el mismo Bukele demuestra, expresidentes de Latinoamérica, la gran mayoría asesinos en la cárcel o con acusaciones de corrupción en sus propios gobiernos, se van en contra de él por reelegirse. Sin embargo, los propios salvadoreños lo apoyan y están muy contentos de su reelección, porque de no poder salir a la calle sin que te mataran o te violaran, ¿verdad? Ahorita viven una tranquilidad y una paz que nunca imaginaron, ¿no? Entonces, eso nos demuestra cómo hay un sistema global de imposición sobre Latinoamérica, que de lo que se trata es de mantener la pobreza, la violencia y la miseria en los países latinoamericanos. ¿Para qué? Para que migren a Estados Unidos
y fortalezcan estas diferencias de entre 30 y 80% de economía y de poder, ¿no? Sí, muchas gracias, doctora Viña, por esta presentación tan interesante. Y el doctor Montoya, Alejandro Montoya, también va a hablarnos sobre la migración. Gracias por la invitación a la doctora Mares. Qué bueno tener la oportunidad de compartir estos conceptos. No me puse de acuerdo con Gustavo, pero parafraseé una porción de la canción de los Tigres del Norte que le queda como mandado a hacer a San Luis Potosí, ¿no? Quiero recordar al gringo: yo no crucé la frontera me cruzó. Y ahora vamos a ver en el plano espacial por qué digo esto. Y quiero empezar esta conversación con ustedes haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes son de San Luis Potosí? ¿Sí? Sí. ¿Son de San Luis? No es pecado, no es delito. Les voy a hacer una pregunta, espero no herir su sentimiento, su identidad, ¿no? Si quieren, están en libertad de no contestar. ¿Ustedes tienen un primo en Monterrey y un pariente en Estados Unidos? ¿Pueden levantar la mano? Nunca falla, ¿no? Entonces sí son buenos potosinos. Tener un primo en Monterrey y un pariente en Estados Unidos. Y uno dice, ¿y por qué? La mejor respuesta es ¿por qué no? ¿Verdad? Porque San Luis Potosí tenemos que conceptar, tenemos que pensarlo como un espacio de frontera, ¿sí? Y quizás como Gustavo empezó a manejar este significado de que la frontera es un límite, es una línea, es una cicatriz en el territorio, pues para los potosinos no tanto, ¿no? Porque tenemos que ampliar este concepto de frontera no a una expresión territorial, sino inclusive a una expresión temporal. No es tanto espacio, sino también tiempo. Y ahora les voy a explicar por qué. Allá por la década de los 90, en la primera mitad de la década de los 90, yo llegué a San Luis, yo soy también inmigrante. No entré por el estrecho de Bering, entré... Bueno, somos sí, somos una comunidad de migrantes también. Es que de nosotros aquí ninguno es posible. Sí, algunos están más asociados a neandertales y otros somos más sapiens, ¿no? Esperemos que Andrea no se sienta tan neandertal como nosotros sapiens, ¿verdad? Sí, yo no soy de San Luis Potosí. Mi esposa sí es, pero mi esposa no es potosina, es chichimeca, entonces es más complicado aún. No le vayan a decir que yo dije eso. Entonces llego a San Luis Potosí, empiezo a trabajar en instituciones. Las ciencias sociales eran inexistentes en ese momento. San Luis Potosí estaba olvidado hasta por los antropólogos, ¿no? Entonces yo había estudiado antropología y estaba estudiando mis posgrados en historia, ¿no? Tengo mis posgrados, me defino como antropólogo de archivo e historiador de campo, como muchas partes de mi vida está al revés, pues, ¿no? Entonces empiezo a ver este fenómeno que forma parte de la vida diaria de San Luis Potosí, la migración al norte, y empiezo a viajar haciendo investigaciones en comunidades campesinas del altiplano, de la zona media, la importancia que tenía pues el fenómeno migratorio en estas comunidades, ¿no? Que era el eje de la vida cotidiana. Y mi interés es, bueno, ¿y desde cuándo está esto? ¿Y qué caras puedo identificar del fenómeno migratorio desde la perspectiva local, ¿no? Entonces, bueno, como los antropólogos somos hijos de la mala vida y nos gusta la observación participante, pues me convertí en migrante, ilegal, bueno, semi-ilegal, porque yo contraté un pollero, que me llevara del municipio de Cerritos hasta la ciudad de Chicago, ¿sí? Eran accesibles en ese entonces, ¿no? En 93, 94 eran precios muy accesibles, $500. Y yo llevaba escondido en una bolsa secreta de mi pantalón, pues mi pasaporte y mi visa correspondiente, por si las moscas, ¿sí? Porque
porque yo necesitaba ir a Estados Unidos, pues hacer el súper a Estados Unidos, ¿no? Me gusta hacer el súper en Estados Unidos, ¿no? Entonces, me llevan a Chicago, me meten de una manera tan fácil por la frontera que uno no la creía. Bueno, no era el 11 de septiembre todavía, pues, ¿no? Entonces pasamos por la frontera caminando. Era como quitarle un dulce a un niño, pasar por la frontera, ¿verdad? Y ya me llevaron, 3 días después estaba llegando a la ciudad de Chicago. Viví en casas de la gran comunidad de potosinos que está en el área de Chicago, no solamente en la ciudad de Chicago donde tenemos, sino en todos los ranchos que la rodean, como dicen ellos, ¿no? Las comarcas, ¿no? Los condados, como dicen ellos, ¿no? Y en base a esta cercanía de convertirme para sentir en carne propia el fenómeno migratorio, pues yo rescaté varios testimonios, varias trayectorias migratorias que están expresadas en un libro que se llama La experiencia potosina en Chicago. Si ustedes quieren, pasen a mi oficina con una memoria y les descargo una copia, así como de otras publicaciones sobre la perspectiva de la migración en San Luis Potosí. Entonces, voy dándome cuenta, pues, que se había explicado de una manera muy fácil y desde el punto de vista económico el fenómeno migratorio. La gran diferencia económica que nos ha expresado Gustavo y la fórmula que nos lleva a ganar dólares y gastar en pesos. Sin embargo, no es todo, porque no nos permite explicar la imagen completa, y en un lugar como San Luis Potosí nos abre una perspectiva muy distinta de cómo podemos entender, sin importar lo que estudiemos en esta facultad, puede ser la catapulta para que ustedes se metan en el tema migratorio, y es un tema que les provoca a ustedes esta creatividad que tenemos que tener muchas veces los investigadores sociales para entendernos a nosotros mismos, ¿sí? Ustedes pueden ver, este es San Luis en la época colonial, bajo dominio español. Ahí está el puntito de la ciudad de San Luis Potosí. Ustedes pueden ver la complejidad de todas las fronteras que pasaban por San Luis Potosí, ¿sí? Y hasta nuestros días, cruce de fronteras, un lugar central donde nos podemos mover en un rango de no más de 2 horas de viaje por automóvil a un sinfín de ciudades que están a nuestro alrededor. Y es paso obligado, pues, de la carretera 57, la carretera del TLC, del Tratado de Libre Comercio, nada más y nada menos, y también un nodo que tenemos que entenderlo no solamente en la actualidad, sino en el tiempo. ¿Me puedes poner la siguiente? Sí. San Luis Potosí fue capital. Esta ciudad era capital de un ordenamiento territorial que se lleva a cabo a finales del periodo colonial mexicano y el surgimiento de las intendencias, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver en el número 3, ahí está, ven ustedes el tamaño de la extensión de la intendencia de San Luis Potosí. Incluía todo Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas. Entonces, esto era San Luis Potosí. Si alguien tenía un problema en San Antonio, Texas, tenía que venir o enviar su misiva a San Luis Potosí. Imagínense ustedes el aspecto de la distancia, ¿sí? Por eso a veces la gente de Monterrey tiene muchas dificultades para aceptar esto, porque nos presumen. A mí me han presumido, mire, a la altura del Cerro de la Silla, sí, San Luis está arriba del Cerro de la Silla, en el cruce del lugar. Y dice, sí, pero los Tigres le ganan al San Luis, ¿no? Cosas así bien bobas, pero esto no lo superan porque ellos piensan que Matehuala es parte de Nuevo León, y no. Que el Real de 14 es parte de Doctor Arroyo, Nuevo León, y no. Entonces, cuando ven este mapa de la Intendencia de San Luis Potosí, pues se les licúa el cerebro, ¿verdad? A la gente, ¿sí? Vean ustedes, San Luis Potosí, a mediados del siglo XIX, del XIX, era un espacio que hacía frontera con la República del Río Grande. Por 10 meses se fusionaron Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para consolidar una república independiente. Como decimos, si California se independiza de Estados Unidos, se convertiría en la 8ª economía mundial. Imagínate, o el tamaño, eso que nos decía el doctor Aviña, de el poderío económico de California, ¿no? Bueno,
Ahí tenemos la República de Río. Funcionó por 10 meses, tratando de consolidar los recursos mineros de Coahuila, la ganadería de Nuevo León y la salida al mar de Tamaulipas. ¿Sí? En Monterrey hay un museo que de la República de Río. Es muy recomendable visitar este museo para ver cuándo este territorio no fue México. Intentó ser otra cosa, más asociado al norte y en cercanía con Texas. La siguiente. Dicen las malas lenguas que para el año 2080 así va a estar la geografía. Y vean, por la ocupación humana. ¿Sí? La ocupación humana. ¿Sí? Entonces, San Luis Potosí lo tenemos que entender como un espacio de frontera donde las fronteras entran y salen, donde la gente que ocupa el territorio entra y sale de una manera natural. Si nosotros asumimos la posición geográfica de San Luis Potosí, podemos entender cómo los potosinos no reconocían frontera aún en las primeras 2 décadas del siglo XX. Es decir, entrar a Estados Unidos no tenía este concepto que hoy día es tan pesado en nuestra vida. Estoy entrando a otro país, a otro estado-nación, y necesito la documentación pertinente y hasta sentarme bien para manejar, ¿no? Derechito, no ir tirado del carro, ¿no? Así. Hay que guardar ciertas normas que me exige el país que me está acogiendo, ¿verdad? Entonces, dicen las malas lenguas que si son de San Luis Potosí, ustedes me podrán decir ¿cuántas regiones tenemos en nuestro estado? 4. ¿Sí? Eran 3 y administrativamente no tiene mucho tiempo que inventaron una 4ª con el centro. Está la Huasteca, 100 metros sobre el nivel del mar, a 1000 metros está la zona media, Río Verde, ¿sí? La cultura de Río Verde es muy importante, y después el altiplano, ¿sí? Y esta ciudad está ubicada en la región centro, que articula de una manera administrativa una subregión de centro. No, yo propongo que hay 5 regiones de San Luis Potosí, y es la siguiente, ¿sí? ¿Puedes poner la siguiente? Aquí está la 5ª región de San Luis Potosí. ¿De plano? En estas manchas negras, aquí está la 5ª región de San Luis Potosí. Está dividida. ¿Por qué? No vamos a entrar al concepto tan polémico del concepto de región. Para mí la región es gente. Y donde haya gente oriunda de un lugar, ahí reproducen. ¿Sí? Yo siempre he querido hacer el experimento muy perverso y desde el punto de vista ético no me lo permite. El colegio de antropólogos ni los órganos de historia, ¿no? Ponerle una capucha a un muchacho de estas comunidades que jamás ha puesto un pie en Estados Unidos, ponerle una capucha, meterlo en un carro, llevarlo y liberarlo en una calle de Texas, de Houston, Texas. Le quitamos la capucha, él va a inmediatamente ver el nombre de las calles, autopistas. Estoy en Houston. ¿Por qué? Porque toda su vida ha estado escuchando el nombre de una calle en un suburbio de Texas y sabe qué hacer: entrar a una máquina donde hay lavadoras, esas de monedas, y seguramente a alguien se le cayó una moneda de 25 centavos y se sabe de memoria el teléfono de su primo que vive en Houston y lo mete y le habla: oye primo, ven, aquí estoy, aquí, alguien me vino a tirar aquí. Entonces no lo puedo hacer este experimento, pero seguramente resultaría. Si alguien se ofrece como voluntario y firmar una carta responsiva, lo podemos hacer, a ver qué sucede. Cuando yo llegué a Chicago, me pusieron a trabajar manejando una máquina para limpiar pisos en una cadena de farmacia, la Walgreens, ¿no? Viví con familias de potosinos que tenían negocio de las tortillerías, fantásticos, magnates de la tortilla y de la masa, ¿no? Pero esta cercanía, ¿y desde cuándo? Desde todo el siglo XX. El primer episodio de movilidad de los potosinos hacia Estados Unidos lo vimos durante la Revolución Mexicana. Vendieron sus negocios, vendieron sus casas y se fueron a San Antonio, a algunas ciudades de California, escapando de toda la intranquilidad de la Revolución Mexicana. Pero quizás el episodio más importante para establecer la actualidad
Y el pasado de los potosinos en Estados Unidos fue el programa Bracero. Entre 1942 y 64 se establecieron contratos para regular y sobre todo controlar el flujo de mano de obra agrícola principalmente y después industrial a muchas actividades de Estados Unidos que estaban comprometidos con la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? El programa Bracero fue ideado para que funcionara durante la Segunda Guerra Mundial. Termina en el 45 y se queda la inercia y hasta el 64 de aprovechar en contratos regulados, perfectamente bien establecidos por ambos lados, esta entrada controlada de trabajadores mexicanos. Pero esto de ninguna manera significó la disminución de la migración indocumentada, ilegal. Es la época dorada de los espaldas mojadas, de los ilegales, ¿sí? Por la no fijación del sueldo mínimo. El problema para no firmar un convenio entre México y Estados Unidos que controle el flujo laboral perfectamente legal es la no fijación del sueldo mínimo que le van a ofrecer a los trabajadores. Desde los 40 hasta nuestros días, ese es un problema. Y hoy día, desde mi punto de vista muy personal, no hay ninguna oportunidad de que México y Estados Unidos firmen un nuevo contrato de regulación del trabajo por el asunto del sueldo mínimo que la economía norteamericana, que ha disfrutado del mejor trabajador kilo por kilo, bueno, libra por libra, ¿sí?, de su historia económica, ¿sí? Sin embargo, hoy día la migración forma parte de nuestra vida cotidiana en San Luis Potosí. Atraviesa muchos aspectos de nuestra cultura. La literatura popular, los poetas campesinos, allá están arando y están construyendo décimas o guapangos arribeños, tienen como tema la migración, ¿sí? En muchas comunidades ya no se habla Spanglish, se habla Tex-Mex, ¿sí? Una mezcla, ¿sí? Y sin lugar a dudas podemos rebautizar muchas ciudades. Yo le digo, para mí desde hace mucho tiempo, Cerritos es Illinois, Hidalgo es Texas, ¿sí? Salinas es Texas también, ¿sí? O Salinas, California. ¿Sabes? Salinas, que está camino a Zacatecas, ¿sí? Entonces, hoy día es muy fácil ver este efecto de la migración, sí, traducido en orden económicos, las remesas, ¿sí? Ustedes saben y lo ven, cada mes rompemos récord de llegada de remesas que envían los paisanos. Si esa cadena se corta, México entraría en una crisis, en una depresión, que la de 1929 sería un día de campo, de verdad. Pero las remesas hoy día se han transformado a las remesas colectivas. El programa, quizás ustedes han escuchado el programa 3x1, que muchos paisanos le hacen el trabajo al gobierno. Juntan dinero, hacen kermeses, rifas, bailes, reúnen fondos y los traen a sus comunidades, compran ambulancias, meten agua potable, meten sistema de electricidad, pavimentan una calle. Los paisanos le están haciendo el trabajo al gobierno municipal, estatal y federal, en pocas palabras. Y muchas veces ese dólar de los paisanos no se activa si las otras tres partes no ponen lo correspondiente, ¿sí? Atraviesa todas las esferas, la religiosa. Seguramente ustedes saben, en el Saucito, en San Francisco de Asís de 14, están estos retablitos que la gente da gracias a San Francisco, a la Virgen de Guadalupe, por algún favor recibido, una manda. Hay infinidad de estos exvotos, retablitos, con el tema migratorio como eje. Gracias por conseguir mi pasaporte, gracias porque mi hermano consiguió su visa de trabajo, gracias porque la migra no me agarró en la frontera, ¿sí? Infinidad de estas manifestaciones que también ya se incrustaron en nuestro sistema de creencias, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra forma de hacer las fiestas patronales, están mediadas también por la migración. Hoy día no es raro ver a equipos de filmación que utilizan antenas parabólicas para filmar y transmitir en tiempo real la carrera de burros de una comunidad ahí en el altiplano, y todos los están viendo en Houston, porque ya pusieron su dinero
para contratar el satélite, para contratar el servicio de internet, y están transmitiendo en tiempo real la carrera de burros, la coronación de la reina de la feria. Es fabulosa. Los teatros de los pueblos ya tienen obras de teatro con el tema migratorio. Teatros que se hacen a bordo de una Escalade, ¿no? Camionetotas, ¿no? ¿Sí? Entonces, hoy día, este concepto teórico, entre el peso histórico que tiene la migración en nuestro estado, y también este sentido de que los límites territoriales no nos importan. El cura de Cerritos viaja en primera clase a Houston con el libro parroquial de su templo, una garrafa de agua bendita de la pila bautismal, y bautiza ya niños que quedan asentados en San Juan Bautista de Cerritos, no en un rancho de Texas. Es decir, los límites de la parroquia ya están sin frontera. Por eso, de nuevo, quiero que regresemos a esta. Los Tigres del Norte, como teóricos sociales, son muy lúcidos. Revisemos sociológicamente hablando las letras. Esta letra somos más americanos, es una lección de historia de cómo fueron la desincorporación, y es un producto literario, ¿o no? ¿Sí? Es un producto literario, ¿sí? Entonces, volvamos a la sociología de los Tigres del Norte para entender que en el caso de los potosinos, la frontera los cruzó. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montoya, por esta magnífica presentación de la migración. Y bueno, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Bien, estamos un poco sobre el tiempo, entonces yo les propongo que continuemos con la presentación del doctor Ramón. El doctor Ramón Alvarado, que nos va a hablar acerca de también el tema de la migración desde el punto de vista de la migración. Cuando nos propuso la doctora Isabel participar, a veces un poco la renuencia nuestra, no sé si le pasa al doctor Marco, es que normalmente en estos eventos de comercio y ciencias sociales siempre se busca que se propongan soluciones, ¿sí? La literatura no soluciona, no sé si el doctor Marco esté de acuerdo conmigo, la literatura evidencia en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Y genera también, sin lugar a dudas, toda una cuestión de carácter colectivo en este sentido, lo decía el doctor Alejandro, porque obviamente se queda ahí, ¿no? Y no solamente hablamos de esta literatura escrita, alta literatura, sino también de una literatura que, bueno, no es por denigrar, tiene esta cuestión de literatura popular, mitos, leyendas, las mismas canciones que también pueden tener todo un contenido. Yo trabajo en literatura, soy del área de literatura, y he estado trabajando sobre todo literatura mexicana, hispanoamericana, siglo XXI, lo que está ahorita fluyendo. Suele pasarnos que de repente nuestras líneas de investigación nos trabamos, llega un punto en el que no nos sabe a dónde correrle, nos aburrimos, ya no nos dice mucho nada, y me fui acercando por los escritores que yo trabajo a la literatura infantil y juvenil, que también en el contexto mexicano es algo no nuevo, porque esto lo tenemos curiosamente en el siglo XIX, y todo un énfasis también en educar obviamente a las infancias, pero en este apartado también hay toda una serie de conceptos entre qué es literatura infantil, qué se escribe para los niños, ¿sí? Porque normalmente también como esta cuestión de que una literatura infantil es infantilizar, ¿no? O sea, a los niños hay que hablarles en su lenguaje pobrecito bonito, cuando en realidad lo que estamos descubriendo es una literatura que efectivamente está acercando y abocándose a problemáticas reales. Justamente una de ellas y de esas problemáticas es el tema de la migración, ¿no? Yo quiero hablar, más que teorizar, quiero solamente mencionar y dejar en vistas algunos de estos libros que de alguna manera van reuniendo lo que aquí ya han venido comentando y que aquí son mis notas, y me dice el doctor Marco que no me he preparado mi presentación, sí, pero cuando nos toca recoger hacia el final es interesante porque va uno viendo, ¿no? El doctor Aviña, que justamente hablaba de la cuestión de pandillas y demás, Juan Carlos Quesada en ese libro, 3.934 kilómetros, justamente es la distancia que una niña tiene que recorrer de El Salvador a Estados Unidos.
obviamente pasando también por México, ¿no? Y toca justo ese tema, el tema de donde parte es el tema de la violencia. La niña tiene que salir porque además es un protagonista femenino, que eso es muy interesante también, empezar a descubrir en la literatura la presencia de mujeres, en el sentido de la palabra, y de hecho la niña tiene un sobrenombre que es la gata y siempre la acompaña una navaja suiza, así es que muy bien condicionada por los maras en El Salvador, y eso la obliga también en ese sentido a salir. Y va contando todas las pericias justamente atravesando por México, encontrándose con quienes en alguna manera le ayudan, quienes le rechazan, y poniendo justamente toda esta visión, digamos, desde una mirada infantil, lo que es y lo que implica precisamente esta serie de desplazamientos, ¿no? Y lo que digo, cuando nosotros nos acercamos a esta literatura, es una literatura que deja de lado todas estas cuestiones, podría decir infantilizada, y Juan Carlos Quesada nos pone de manera muy evidente lo que es este tipo de problemática, y esta problemática que es justamente lo que implica y lo que significa, ¿no? Entonces, acercarse a este libro, digo, es de hecho, bueno, también ha sido meritorio de un reconocimiento, pero sí nos pone, ¿no?, lo que es la crudeza, lo que es justamente la parte, reitero, de estos tránsitos inclusive ya marcados, la famosa bestia mexicana, que sin lugar a duda es también ya toda una temática no solo de la literatura, sino también, por ejemplo, del cine, ¿sí? Este otro libro de Ana Romero, el único que no tengo en físico porque es un libro que ha estado agotado, Ana Romero es de La Piedad, Michoacán, de donde yo soy de Michoacán, no de La Piedad, y es curioso también porque, claro, son historias de migrantes, y es una cuestión que a mí me pasa cuando llego a San Luis, pero la cuestión es que en el caso nuestra migración justamente va hacia California, y era algo que cuando yo llego a San Luis digo, bueno, si aquí en San Luis en 8 horas, en 10 horas ya estás en la frontera, ¿por qué no te va? Lo mostraba el doctor Aviña justo en el mapa. Lo que pasa es que también están estos estados santuarios que justamente reciben a los migrantes, y no sé si justamente, ahí lo mostraba muy bien, como la zona mexicana va más hacia Arizona, y esta parte de lo que es Texas y demás, sabemos que no es nada grato con migrantes, ¿no? Ana Romero recoge precisamente, de hecho ahí ustedes pueden ver ese pasajito de instrucciones para cruzar, y toda esta cuestión también de cómo está de por medio la parte misma de violencia para el migrante, que no es una cuestión efectivamente utópica, sino que todo el recorrido que se hace, lógicamente, es un recorrido que implica toda una serie de vicisitudes, de problemáticas, ¿sí? Y otra vez, cómo se van viviendo. En el caso de Puerto Libre es la historia de Ana, una niña que su papá ha migrado, que ella misma no entiende ni por qué ni cómo, ¿sí? Y obviamente también ahí atribuyéndole al papá que también no es el más diestro, digamos, para trabajar o laborar, y de alguna forma esa contraparte también del no sueño americano, ¿no? Alguien que migra, que no triunfa y que obviamente tiene que regresar, y después de que regresas también, ¿cómo explicas a los niños esta parte de me fui por algo mejor y regresas siendo eso? ¿Sí? Entonces en esa parte justo también Ana Romero lo que va poniendo de por medio son esas historias que van llegando, digamos, a través de los viajes que se van haciendo, y por ende también cómo nos va recuperando en este sentido, podría decirlo a través obviamente de lo que es la mirada infantil, ¿sí? Hay uno muy interesante, eso sí lo traigo por aquí, que es el de Jairo Buitrago, que se llama Dos conejos blancos. Y Jairo Buitrago, de hecho, él es colombiano, y es alguien que en la literatura ha trabajado mucho, dirigido a un público joven, sobre todo infantil, pero bastante ilustrativo, ¿no? Este libro que va contando precisamente el periplo, ahí lo vemos justamente en la portada, de una niña que sale con su papá. Porque eso también pasa, ¿no? Las historias de migrantes normalmente son historias adultas, no son historias infantiles, ¿sí? Y es lo que la literatura ha ido poniendo justamente en evidencia, que también hay una vivencia infantil, y que esta vivencia infantil tiene que ser expresada, ¿sí? De algo que es una cuestión de contrastar esta parte de qué implica para